Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Andrea Rojas. Hoy les vengo a explicar la temática de física electrónica de la fase 3, siendo las 3:57 p.m. del día 22 de octubre. Como dice la guía, hay que presentar la cédula para que sea la identificación del estudiante. Bueno, comencemos. ¿Qué es la sigla AC? Es una corriente alterna que es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es la señal de la corriente que varía entre el tiempo y la segunda es que tiene un periodo. Aquí tenemos una ilustración de cómo sería un periodo de señal AC, que es periodo de señal de corriente alterna. Aquí tenemos una ilustración que son como ondas sonoras que más adelante les explicaré la clasificación de las mismas. Bueno, continúo con la retroalimentación. Señales senoidal y cosenoidal, que son señales entre seno y coseno cuando vemos que estamos sacando de manera trigonométrica la función de seno, que son las ondas que observamos en esta imagen, que son las ondas, y estas son inversas. Es como si fuera una cadena de ADN en donde van entrelazadas y tienen un fin en común. La frecuencia de la señal, que es la sigla de la señal de corriente alterna. ¿Con qué frecuencia? En una forma más básica, la secuencia es cuántas veces se repite algo. Por ejemplo, cuando se va a encender un televisor, cuando se va a poner a cargar. Esa frecuencia hace de que el flujo de energía fluya de extremo a extremo, que es con un conductor y un conector. El conector es, digamos que es el enchufle en donde va conectada la energía, en el cual pasa por un cable que es un conductor y llega al transistor, que en este caso sería el celular. Para continuar con la explicación, les tengo aquí una imagen donde estamos viendo que es una forma de repetición que está ilustrada entre la frecuencia y corriente alterna. Si una corriente alterna, este sería un ejemplo, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5, esto indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. En conclusión, la frecuencia alterna depende de la cantidad de veces de repeticiones que tenga. Para definir el concepto, con la explicación para definir el concepto de amplitud, que es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X. Como vimos anteriormente y como hemos venido viendo desde que estamos estudiando, una variable sería X y Y. En este caso, el eje X, como se puede mostrar en las imágenes, la gráfica y tiene mayor amplitud que la B y la C. Aquí tenemos un eje X donde tenemos A, B y C. ¿Qué es CA? Corriente alterna. Ok, bueno, tenemos A, B y C, en la cual son diferentes ondas y son diferentes amplitudes las que tienen. Valor medio. Se llama valor medio a una tensión o corriente alterna, a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medios en cierto intervalo de tiempo. El valor medio es como cuando está la corriente y se le mide el tiempo en el que puede establecer las repeticiones. Una corriente alterna senoidal, que estábamos hablando aquí, aquí tenemos la función seno. Una corriente alterna senoidal, aquí, prosigo, son los valores positivos que compensan con los negativos. Aquí tenemos un plano en donde tenemos la corriente, tenemos voltajes y tenemos un periodo de tiempo. Durante el periodo de tiempo el valor de medio es valor del máximo. Aquí tenemos la fórmula en donde dice que valor del medio es igual al valor del 2 sobre
pi, y este pi viene siendo la corriente. Bueno, el valor eficaz se llama valor eficaz de una corriente alterna, el valor que tendría una corriente continua, que se produce de la misma potencia de dicha corriente alterna al aplicarle una misma resistencia. Es decir, se conoce como valor máximo una corriente en el que se le aplica una cierta resistencia y se mide la potencia producida. Para este cálculo necesitamos siempre de una fórmula. Aquí tenemos el valor de la tensión eficaz es, aquí tenemos valor de la tensión eficaz sobre valor sobre raíz cuadrada de 2. ¿Por qué siempre se va a establecer así? Porque en física electrónica es como la matemática, siempre van a haber valores en el cual se pueden hallar lo que tiene que ver con las corrientes, las explicaciones del Circuit que venimos realizando. Entonces, es decir entonces que el valor eficaz es la mitad de la potencia máxima. La tensión de la potencia eficaz se nombra muchas veces por las letras R, M y S. O sea, es decir, 10 BRMS o 15 WRMS. Significan voltios eficaces o 15 vatios eficaces respectivamente. Aquí tenemos una ilustración en donde está en inglés, pero aquí podemos interpretar el tiempo. Tenemos los voltios eficaces y tenemos los vatios, los voltios y vatios. Para esta fase que fue referido el estudiante 2, tenemos una pregunta problematizadora, la cual dice, ¿por qué se refiere la corriente sobre la... Perdón. Para interpretar esta pregunta debemos saber primero qué significan estas siglas. Estas siglas es corriente alterna y densidad de corriente. Entonces, ¿por qué se refiere la corriente alterna sobre la densidad de corriente para una corriente eléctrica entre estaciones y otros puntos domiciliarios? La respuesta sería la siguiente. La corriente alterna se prefiere sobre una densidad de corriente debido a que ésta le permite, elevar la tensión para transportar la energía a extensas distancias. Es necesario que la pérdida por calor se produzca en las líneas de transmisión y sean mínimas. Y esto se logra elevando los niveles de tensión. Luego que se transporta la energía, se requiere nuevamente realizar otra conversión del voltaje a niveles domiciliarios, haciendo uso de transformaciones de energía de corriente, las cuales resultan mucho más económicos que las densidades de corriente. En conclusión, la pregunta es sobre los puntos domiciliarios entre estaciones. La corriente alterna y la densidad de corriente requiere entonces que la densidad de corriente es poco usual para un punto económico. Entonces, lo más económico sería la corriente alterna. Muchas gracias.